Voces disidentes, porque todo tiene un lado B. Cultura, política y actualidad para sentir y desplegar el alma, el alma. Hola, queridos amigos y amigas de Voces Disidentes, programa número 37 de hoy, 2 de septiembre del 2020, de esta Argentina tan convulsionada. Estamos aquí para hacer Voces Disidentes en FM Signos, la 92.5, desde la localidad de Munro para todo el corredor norte de Gran Buenos Aires y Capital Federal, siempre con la idea de ayudarte a que reflexionemos juntos, a pensar y buscar el lado B de todas las noticias. Aquí con mi equipo de trabajo, mi nombre es Daniel Rodríguez Solastierre. Hola, Ana Freddy, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Daniel, Sebastián, Juan Manuel y a todos nuestros oyentes. Muy buenas tardes. Sebastián Rodríguez, bienvenido, un gusto estar con vos. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, otra semana convulsionada. Hoy algunas cosas seguramente diremos respecto de lo sucedido en Cámara de Diputados en el día de hoy, pero quiero iniciar hablando de dos temas. Generalmente, las personas que tuvieron una investidura importante, como es la presidencia de la Nación, suelen tener algunos rasgos de inteligencia, de ubicación, de ubicuidad, de hacer comentarios inteligentes, progresistas, creativos. Bueno, eso es lo que ha sucedido con muchos presidentes de la Argentina. Pero yo quiero hacer una trivia hoy para comentarles algo que lo voy a dejar abierto y lo vamos a cerrar en el último bloque. Es una pregunta a mis compañeros, pero les pido que no me contesten. A ver, la pregunta es, hubo determinados acontecimientos esta semana, ¿de cuál de ellos habló el expresidente Mauricio Macri? Habló de que se cumplieron 75 años de la caída de la bomba de Hiroshima. Habló de los 20 años de suicidio de el gran René Favaloro. Habló de los 75 años de la fundación del diario Clarín. O hizo referencia a los 100 años de la radiofonía argentina, que se cumplieron el pasado 27 de agosto. O quizás hizo alguna referencia al satélite, al SAECOM, que se lanzó el día domingo. Después, en el último bloque vamos a hablar, yo quiero que ustedes me digan, vamos a hablar en el último bloque, ¿qué pudo haber dicho? ¿Cuál acontecimiento fue el más importante para el expresidente Mauricio Macri? Sí, pueden participar los oyentes enviando mensajes, supongo. Obviamente. Muy bien, Sebas, claro que sí, buena idea que nos manden mensajitos. Que los oyentes que participen, y qué sé yo, le podemos dar una entrada, no sé, al programa entradas, los entrevistamos en el programa, me gusta la idea. Sí, participa con nosotros. O sea, lo de ir a Disney World, eso lo dejamos para otro. No, porque está la pandemia y todo esto, no, mejor no se puede. Juan Manuel dice que quería participar. Hizo como hace el Chavo, ¿viste? Cuando se enoja. Ni a Mar del Plata pueden ir. No, la verdad que no. Vamos a hablar de un temita que esta semana va a ser muy importante, ya lo está haciendo, que tiene que ver con el impuesto a las grandes fortunas, esta iniciativa de Carlos Heller, del legislador oficialista Carlos Heller, a través del cual el Estado podría recaudar unos 300.000 millones de pesos. Es decir, el bloque oficialista de diputados lleva esta semana ya el proyecto de contribución extraordinaria a las grandes fortunas a los debates por comisiones. La idea es que este aporte solidario permita
utilizar esos medios para el tema del coronavirus. Ahora vamos a decir cuál va a ser la utilidad. Hay que recordar que solamente son 12.000 contribuyentes con patrimonios declarados de más de 200 millones de pesos. La alícuota será del 2%, pero se irá incrementando hasta el 3,5% para los que tengan mayor patrimonio. Con todo esto, el Estado, insisto, va a recaudar unos 300.000 millones de pesos que serán utilizados para comprar insumos para la pandemia de la COVID-19 y otras medidas de estímulo económico para los sectores golpeados por la pandemia. Cerca de la mitad de las personas alcanzadas por este aporte tienen entre 200 a 400 millones de pesos declarados en su patrimonio. Por esta cuestión, la mayor tasa alcanza a solamente 300 personas. A ver, queridos oyentes, somos 45 millones, hay 300 personas nada más que podrían ser alcanzadas con esa cantidad del 3,5% por única vez. Lo recaudado se destinará a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia, apoyarán a las pymes con subsidios y créditos, se urbanizarán los barrios populares con obras que emplean a los vecinos de cada barrio, y se equipará también a YPF para producir y envasar gas natural. Recordemos que, ya que antes hablaban tanto de la herencia recibida, yo también quiero hablar de la herencia recibida por este gobierno en relación a lo que hizo los 4 años desastrosos del expresidente. La gestión de Macri, Rodríguez Larreta y Vidal dejó 8 trimestres consecutivos de caída interanual del PBI del 3,4% en promedio. Hubo 8 trimestres de caída consecutivas y ¿saben? En los 4 años de gestión de Macri, ¿cuántos impuestos se dejaron de cobrar a las personas con mayores patrimonios y mayores ingresos en la Argentina? El equivalente acumulado de 7 puntos del Producto Bruto Interno. Entonces, esta semana, si se hace justicia, se va a proclamar a través de diputados y senadores este impuesto a las grandes fortunas que en realidad, la verdad que nadie se debería oponer. Porque siempre que hablan de qué pasa en el resto del mundo con este tema, bueno, en toda Europa hay países del primer mundo que ya están hablando de que se imponga este tipo de impuestos precisamente para solucionar los problemas del coronavirus. Así que este es el tema que yo quería de alguna manera señalar en el día de hoy. Es una iniciativa, insisto, del oficialismo que ojalá, quizás sueño despierto, pero ojalá alguna vez la oposición no se oponga a cualquier cosa y termine votándolo a favor. No, te iba a agregar que parte de eso, de lo recaudado, también va a ir para ayuda de las pymes. Y la Asociación Argentina de Empresas hizo una encuesta sobre 480 empresas y dio por resultado, ¿sabes?, que las pymes apoyan este proyecto en un 78%, es decir, que cada 8 de 10 pymes apoyan este proyecto, porque bueno, evidentemente también van a recibir parte de estos 300 millones que vos hablabas hace un ratito, en ayuda de parte del gobierno, ¿no? Sin duda alguna. Recordemos que es un aporte solidario por única vez. Es un aporte solidario, es extraordinario, tiene que ver con la pandemia. La verdad que estos señoritos que tenemos como grandes empresarios, en vez de fugar la plata afuera, en vez de no pagar impuestos, en vez de tener gente en negro en forma permanente, en vez de estar en la reposera en este momento en Suiza, la verdad que se dignen a colaborar con la Argentina sería bárbaro. Pero vos tenías algunos otros temas para tocar. No, te iba a recordar, bueno, que finalmente se hizo una conferencia por el canje de la deuda, que bueno, todos las habrán visto en casi todos los medios hegemónicos, pero bueno, es importante que recalcar que esto es sumamente importante para la Argentina, sumamente importante para el empresariado argentino, porque con esto la Argentina ha quedado libre del default. Una noticia realmente que es un logro extraordinario, ¿no? Se canjeó el 99% de la deuda. Exacto. 99% de la deuda, con una adhesión del 93,5% de los bonistas. O sea, esto realmente es exitosísimo para nuestro... Sí. Esto fue tapa del gran diario argentino, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, va a despejar también va a despejar el panorama financiero y el panorama cambiario,
lo que va a permitir también, justamente decía, que los empresarios tengan más posibilidad de volver a trabajar, ¿no? de trabajar con un poco más de soltura. Y también queda pendiente, recordemos, lo del Fondo Monetario Internacional, que Martín Guzmán espera. Recordemos que también el Fondo Monetario Internacional hizo mucho para que este acuerdo llegue, para que el acuerdo con los bonistas se dé, pero bueno, ahora va a tener que negociar con Martín Guzmán, con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, las declaraciones de Kristalina Georgieva nos llevan a pensar que dice que a la Argentina no se le puede pedir mucho ajuste porque el pueblo ya está demasiado oprimido por todo este tema de la pandemia, la situación económica, más las declaraciones que recuerden que hizo con respecto al gobierno de Macri. Sí, en realidad hay un espaldarazo importante del Fondo Monetario Internacional. Yo desconfío de eso, es la primera vez que escucho en mi vida que el Fondo Monetario está apoyando a la Argentina sin que haga ajustes. Pero bueno, vamos a esperar qué pasa con esto. Y algún ajuste va a pedir. Yo por lo pronto, ya que lo llamaban, ya que llamaban a nuestro ministro de Economía como sacachispas, yo me hice hincha de sacachispas porque nuestro ministro Guzmán está haciendo las cosas muy bien. Sí. Y bueno, después otra noticia que impactó mucho fue el domingo el despegue de nuestro segundo satélite, SAOCOM 1B. El primero, recordemos, se acuerdan que fue lanzado en 2018. Y este fue el despegue desde una base de Estados Unidos, porque todavía obviamente no tenemos nosotros aquí. Se lanzó este segundo satélite que va a permitir estar en órbita 24 horas. Y 24 horas no queda fijo, va a estar, ya está en su órbita desde el domingo, y gira 24 horas constantemente, solamente para en un punto para mandar información hacia la Tierra. Es un satélite que tiene la posibilidad de sacar 225 fotos por día, tiene una medida de 4,7 metros, o sea, no es tampoco gigantesco, ¿no? Pero lo más destacado, que es uno de los 10 satélites de este tipo en todo el mundo. Va a ser capaz de medir la humedad de los suelos, de medir la salinidad, de prevenir movimientos de la tierra, de los glaciares, de los ríos, lo cual tiene que ver con es un aporte muy importante a nuestra industria agropecuaria. Por eso, amigo argentino, conciudadano, cuando te quieran hacer creer que nosotros somos un país de cuarta, eso te lo hacen creer aquellos que sacan jugo precisamente haciéndonos aparecer un país de cuarta. Pero cuando Argentina se quiere levantar, lo hace. Y el hecho de este tema del nuevo lanzamiento de este satélite, referido también, pues está muy ligado al tema del INVAP, al tema del ARSAT. Lamentablemente los gobiernos liberales no se ponen contentos con esto. Sí, vos me recordabas algo del gobierno de Macri, que en ese sentido del ARSAT que lo discontinuó. Y en relación a lo que dijo hace un rato Sebastián, con respecto al gran diario argentino, el diario Clarín no fue capaz de sacar en tapa el día lunes, es decir, al otro día que se hizo el lanzamiento, no fue capaz de sacar en tapa ni siquiera un título chico hablando del lanzamiento del ARSAT. Se descuidó. ¿Cómo? Se descuidó. Y qué bueno. Tu observación es muy generosa, Seba. Sí, la verdad que sí. Yo no diría precisamente se descuidó, sino que los avances de este gobierno directamente no los publica. Alguien dijo en estos días, si el 99% salió bien, la tapa es el 1% que el gobierno no pudo resolver. Tal cual. O sea que es un gran avance. Aparte, es un gran avance, y aparte darlo en este momento donde es una pandemia compleja, ¿no es cierto? Es muy importante que no se haya frenado este emprendimiento. Que acordate que lo empezó Néstor en el 2007, después se discontinuó en la época de Macri. Y también es muy importante lo que se está intentando lograr esta semana, que tiene que ver con el tema de la reforma judicial. Sí. Bueno, esto es... vamos a desentrañar para nuestros oyentes las 4 o 5 falacias que hay con respecto a la reforma judicial, ¿no? Porque, como vos dijiste, Sebastián también dijo el otro día, la oposición dice yo me opongo porque me opongo. ¿Y por qué digo esto? Porque hay 5 grandes falacias con respecto a la reforma judicial. La primera dice que el oficialismo va a poder nombrar a numerosos jueces y juezas para colonizar la justicia. Bueno, en parte es cierto que este proyecto se caracteriza por multiplicar los juzgados y los tribunales, porque recordemos que
la fusión de los fueros penal, federal y penal económico han duplicado la cantidad de juzgados de Comodoro Pi a 46. Pero también no tiene asidero, porque la oposición está diciendo que esta cantidad de jueces va a llegar a 1.300, 1.700. No es cierto. Cuando en realidad los jueces que determinan esta multiplicidad de cargos son 413 en provincia, y sumados a los de ciudad pueden llegar a 600. Pero además es un proyecto, incluye esta parte un proyecto que las provincias estaban pidiendo y que tiene que ver con gente del macrismo, que lo hizo el año pasado, y Alberto Fernández lo toma para este proyecto. Esto de darle mayor prioridad a los acusatorios del interior. Entonces le va a dar una mayor celeridad. Si esto sale, se le da mayor celeridad a los juzgados acusatorios en todo el país. Sí, también con respecto al delito, ¿no? También se da la posibilidad de que se licúe un poco el poder histórico que han tenido en los últimos años los juzgados federales de Comodoro Pi. Tal cual. Y hay que recalcar, antes de ir al segundo punto que vos querés aclarar, hay que recalcar con respecto al primer punto que todo cargo nuevo de jueces, fiscales o defensores deberá ser concursado. O sea que el Frente de Todos no va a poner a dedo los jueces como si lo hacía un gobierno de estirpe amarilla. Sí, aparte, tendrán los requisitos para los exámenes son bastante importantes, o sea que tendrá que lograr el cargo el mejor, digamos, ¿no? Exacto. La segunda falacia es: la reforma está pensada para otorgar impunidad a Cristina Fernández de Kirchner y a otros exfuncionarios. Está esperando esa parte. Otra gran mentira, es el gran eslogan de la oposición, y esto no es real, porque fíjate que este mismo proyecto de ley, en su artículo 14, y que tuvo media sanción en el Senado, dice claramente que las causas en trámite van a continuar en los mismos juzgados o tribunales en donde están. Así que, es otro tema, no sé si... Dos agregados con respecto a eso. Por supuesto. El constitucionalista Daniel Sapsay, que está muy, pero muy ligado al macrismo, no pudo puntualizar ninguna, ningún punto, ningún extracto en donde se beneficie a Cristina Fernández de Kirchner. Dice, es cierto, eso no aparece en ningún artículo en particular. Sí, sobre esto habló Alberto Fernández hace un par de días y dijo algo que, creo que ya hemos dicho en este programa. Sí. La idea es oponerse a quien hace la medida, no a la medida en sí misma. Es decir, la medida es errónea, es repudiada por quien la toma. Claro, exactamente. Bien, y para terminar con este punto 2, para aquellos que dicen eso, yo les recuerdo que entre 2015 y 2017 la actual vicepresidenta de la Nación no tenía fueros. Pudo haber sido juzgada y sin embargo algo pasó. ¿Será que no le encontraron pruebas? Vamos al tercer tema. Sí, el tercer tema dice que habrá un derroche, si este proyecto sale, habrá un derroche presupuestario para la reforma judicial. Otra falacia, porque en realidad tiene que ver nada más lo que el dinero que se va a apuntar para esta cantidad de jueces y para este despliegue de juzgados, tiene que ver con el 1% nada más del presupuesto para el próximo año. O sea, no es significativo. No es significativo para nada. Después hablan de que la reforma es inoportuna, como cuarto punto. Claro, el quinto punto, ¿no? Que es la reforma, claro, que es inoportuna. Y el quinto punto dice que se va a modificar el sistema de justicia. Que modificar el sistema de justicia no le cambia la vida a la gente. Qué terrible que se diga eso. Lo primero que tenemos que recordar como criterio general... Entonces, si no le cambia la vida a la gente, ¿para qué tenemos Ministerio de Justicia? ¿Para qué tenemos 3 poderes? Hagamos 2 poderes solos y listo. Claro, pero además el sistema de justicia representa a los ciudadanos frente a todos los poderes institucionales, económicos o de cualquier otro que pueda avasallar los derechos. O sea, quizás el sistema acusatorio no sea el mejor que propone esta reforma, pero al menos, si se hace, como yo te decía hace un rato, como plantea la reforma, si en un plazo de 2 años se pone más o menos, se ajusta y se aceita este sistema acusatorio, debería hacer mucho más rápida y eficaces ante el delito, las resoluciones ante el delito, ¿no? Bueno, me parece que con estas aclaraciones es difícil seguir diciendo no a la reforma judicial, ¿no?
Yo desde que tengo uso de razón siempre se dijo que la justicia en la Argentina funcionaba mal. Ahora que se intenta mejorar, resulta que parece que no hay que hacerlo. Yo la verdad que a algunos argentinos no los entiendo. Así es. Yo tampoco. Yo tampoco. Vamos a nuestro primer corte, por favor. Burati Propiedades. Los valores familiares de una empresa pionera en la zona norte. Seriedad y trayectoria en emprendimientos, tasaciones y administración de consorcios. Tucumán 4076, La Lucila. Web buratipropiedades.com. Comunicate al 15 69 25 03 86. Comunicate al 15 69 25 03 86 o al 47 11 9192. Mariano Mas, Industria Gráfica. Las últimas tecnologías para brindarte un servicio integral en libros, revistas, catálogos, folletería y encuadernación. Mariano Mas, Industria Gráfica. México 651, Capital Federal. 4331 5762 o 4331 5764. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz, el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Ensucian el cielo como la sangre en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas su cabeza. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Estamos escuchando Hombres de Hierro del señor Raúl Alberto Antonio Gieco, más conocido como León Gieco. Este artista que se
se hizo conocido por fusionar el rock con el folclore, con sus típicas canciones político-sociales de protesta sobre cuestiones de derechos de los trabajadores oprimidos, de los pueblos originarios, de las personas marginadas u olvidadas por la sociedad, incluso muchas veces dedicadas a personas que poseen una situación con el tema de la discapacidad, es decir, un artista que siempre se acordó de personas que habían sido ninguneadas socialmente y políticamente también podría decirse. Esto pertenece al año 1973 del disco debut de Gieco, que de hecho, bueno, el otro día hablábamos de Gustavo Santaolalla, ¿no? Que fue justamente quien produjo, cantó y tocó la guitarra en este disco. Bueno, recordemos que Gieco empezó siendo una especie de Bob Dylan argentino, pero después, bueno, fue adquiriendo su propia personalidad con los años y con las influencias, influenciado por todo lo que es la música latina, ¿no? Agregaría nada más una maravilla de ser humano y un extraordinario compositor y cantante a nivel popular y nacional. Una belleza tenerlo a León dentro de nuestros compatriotas. Sí, y tan disidente como el programa, ¿no? Tal cual. Bueno, ahora reflexionando un poco sobre las cosas de la semana, como siempre. Se estuvo reflexionando un poco sobre el tema de la campaña, ¿no? Cómo se transmite el mensaje a la gente, cómo se toma conciencia, cómo hacemos que la sociedad entienda cuál es la gravedad de la situación actual sanitaria. No solo en el mundo, sino en Argentina específicamente, porque uno muchas veces mira afuera y dice, bueno, mira qué mal que le están pasando acá, allá y en todas partes, y como si no viviera en medio del problema, digo, porque la situación ya está en una circunstancia bastante extrema, bastante preocupante, ¿no? Entonces ya se hace un llamado a algo que yo personalmente coincido y estoy de acuerdo, que es campañas, por ejemplo, de parte del gobierno, más gráficas, incluso estuve hablando recientemente Arnaldo Dubín, que hoy de hecho estuve dando una conferencia y durante estos días también estuvo de alguna manera generando conciencia sobre esta cuestión. Bueno, él pertenece a la Sociedad de Argentina de Terapia Intensiva y hablaba justamente sobre todas las complicaciones que se están viviendo y cómo él mismo apoyaría una especie de campaña que meta miedo a la gente, por más que suene un poco feo decirlo de esta manera, como diciendo que hay que choquear un poco a la población porque la gente no está entendiendo cuál es la delicadeza y la gravedad del problema, y que él ve un montón de médicos, de gente que está arriesgando su vida para salvar la tuya, y a la vez ve gente, digamos, perdiendo el tiempo, haciendo cosas que no aportan nada, por ejemplo en las plazas, o sea, haciendo cosas que no son necesarias, que no tienen nada que ver con el movimiento del país, con el progreso del país, con el crecimiento, el desarrollo de la economía, etcétera, sino que es gente que de alguna manera, simbólicamente hablando, parece casi que se burlara de todo el esfuerzo que se estuvo haciendo en estos meses. Entonces resulta que hay una pequeña minoría que boicotea el esfuerzo de la gran mayoría, y eso es un gran problema, ¿no? Entonces, lo que dice Arnaldo Dubín es... paremos con esto, hay que ser más agresivo con el mensaje. Incluso esto también tendría que ver con una agresividad de parte del mismo Alberto Fernández, ¿no? De ser más directo con el mensaje, sacudir más a la gente y para que entienda que la tranquilidad es simbólica. Es decir, la tranquilidad significa tomémonos la cosa con calma, que no entremos en pánico, en paranoia, pero tampoco el otro extremo de decir está todo bien, salimos. Si no salimos durante varios meses, que la situación era mucho menos grave que ahora, menos deberíamos hacerlo ahora. Entonces... recordemos, ¿no? No hay que entrar en una circunstancia de resignación, de decir sálvese quien pueda, porque eso la verdad llevaría a una tragedia y todavía estamos a tiempo de evitarlo. Pero lo que tenemos que entender, y esto también lo decía Dubín, hay una cuestión de conciencia social que es básica, que viene primero que todo, que es que más allá de lo que hagan los médicos, de lo que digan los infectólogos y de las políticas que tome el gobierno, nos guste o no el partido político, etcétera, los protagonistas y los que podemos cambiar esto, lo que podemos evitar una catástrofe, somos nosotros como sociedad. Entonces llama a la concientización de la sociedad, que la sociedad tiene que comprometerse porque el país se hace entre todos, no es solamente una cuestión política sanitaria, sino social también, y del propio compromiso. Mucha gente se queja de que el Estado se mete en las libertades individuales, pero lamentablemente yo tengo algo para decirles a esas personas, que es el Estado no tendría que meterse si la libertad individual fuera acompañada de una responsabilidad proporcional a la libertad ejercida. Eso no ocurre, no hay responsabilidad y por lo tanto eso lleva a que el Estado tenga que intervenir. Y eso que el Estado no intervino de maneras
tan autoritarias como podría haberlo hecho, dadas las circunstancias delicadas en las que estamos. Recordemos el caso en China, como el gran autoritarismo que se tuvo que llevar a cabo para que la gente se quedara encerrada donde fuera que estuviera, con tal de que no saliera y se salvaran del virus. Bueno, fueron medidas autoritarias, pero mal no le fue, porque en definitiva en un tiempo relativamente corto pudieron salir del problema. Y también está el caso de Alemania. De Alemania. Angela Merkel encarceló en estos últimos días nada más y nada menos que 300 o 400 personas, precisamente porque querían levantarse contra la cuarentena. Claro, bueno, vos... Pero si lo hacemos acá, viste, terrible. Y seguro, pero aparte ustedes dirán, no sé, pero yo creo que la verdad que tuvimos un gobierno demasiado permisivo. No pueden haber habido 8 marchas. El otro día había 5 en un día con los barrios de pie, etcétera, los anti-cuarentena. Sí. O sea, hoy vemos que los resultados y lo que nos pasa también tiene que ver con todo eso, ¿no? Entonces vos decís, bueno, permitió la libertad, los derechos. A ver, el derecho que tiene la anti-cuarentena termina donde empieza el mío. Mi derecho a estar bien, que se pisotea. Sí, y Entonces, el derecho que todos tenemos, lo que nos cuidamos, los que hacemos las cosas bien, ahora vemos que todo esto se desmadra y los médicos sobre todo están sufriendo. Sí. Fíjate lo que veníamos hablando hoy en el auto, de este documento que sacaron son médicos terapistas. Están colapsados, mal, el médico está colapsado, no el sistema de salud. El sistema de salud no está colapsado gracias a esta cuarentena, que todos critican, que dicen que es la más larga del mundo. Está tratando de aguantar 10.000 contagios diarios, y lo está soportando porque se hizo una cuarentena extensiva y se arbitraron los medios para el sistema de salud. Pero los médicos no, los médicos necesitan además no solo estar, sino tener la capacidad de terapia. No cualquier médico es médico de terapia. Sí. Están cansados, están agotados. Justamente es lo que veníamos hablando hoy. Justamente lo que decía, volviendo a lo de Arnaldo Dubin, criticando de alguna manera al gobierno de la ciudad, es, fíjense a qué se refieren cuando hablan de camas, porque ustedes hablan de un 60 y pico % de camas ocupadas. Él dice, no, eso no es cierto, hay un 90% o más. Él dice, el tema es el criterio que vos tomás para decir qué son camas. Vos no puedes tomar solamente los equipos, las camas, valga la redundancia, disponibles, no solamente la parte tecnológica, sino la cantidad de personal de salud que tenés disponible. Y dice, los que estamos en terapia intensiva no somos muchos, somos muy pocos. Exacto. Y mucha gente se está infectando dentro del propio personal y está muriendo. Por lo tanto, por más que vos tengas los equipos, no tenés gente preparada para que los pueda y además lleva mucho controlar. Tiempo asesorarlos o enseñarles o instruirlos con respecto a lo que es terapia. Sí. También se habla de otras cosas. Por ejemplo, en Europa mucha gente se tomó en serio la cuarentena, es decir, se comprometió a hacer la cuarentena. No estoy hablando de las medidas políticas, sino el que la sociedad empezó a guardarse más en su casa por voluntad propia, independientemente de lo que dice el gobierno, cuando vio que estaba colapsando todo. Yo no sé si la gente está esperando que haya realmente esa situación acá para recién decir, me parece que tenemos que dejar de salir por tonterías, ¿no? Salir por tonterías significa no salir por cosas esenciales que tengan que ver con lo económico o con el trabajo. También acordate que se dejaron de dar un poco las medidas de prevención o cómo, que el otro día decíamos cómo lavarse las manos. No es lavarse las manos así nomás, es lavarse las manos durante 30 o 40 segundos. Sí. Porque si no, no terminás de matar el virus, no es así nomás. Y después yo recordaba un poco estas propagandas que había sobre luchemos por la vida en la época, en los 90, por ejemplo, con el tema del tránsito. Yo personalmente no veo mal ese tipo de propagandas en un contexto así. Me parece que a la gente, si no la sacudís un poco, y esto lo decía también Rubin, claro, si por no eso te digo, si dejaron no de dar medidas de prevención. Si no la choqueás, lamentablemente la gente no entiende, ¿no? Entonces también se mencionaron esta semana un par de curiosidades. Por ejemplo, todos habrán enterado cómo el periodista Eduardo Feynman le agarró coronavirus, estaba complicado por ese tema, y quienes lo reemplazaron en ese momento, mientras él estaba internado, que lo reemplazaron en el programa, siguieron con el discurso de anticuarentena igual. O sea que la anticuarentena es anticuarentena, por más que se le infecten los amigos, los compañeros de trabajo, le cuesta mucho, evidentemente, entender cuál es la situación, ¿no? O sea, en definitiva, la ignorancia resulta que es más fuerte que todo. Y separemos un poco la cuestión económica, ¿no? Eso me parece importante para que no se malinterprete. La necesidad económica, la necesidad de salir por trabajar, por comprar, por vender y todo eso, yo lo entiendo. Pero no esto de no mantener la distancia social, de no usar barbijo o ponerse mal el barbijo, juntarse con amigos a tomar mate, hacer marchas, que cuando te preguntan por qué marchar no sabes por qué marchás. Estamos en problema, ¿no? Y así no vamos bien.
Y también lo quería relacionar un poco con lo que hablábamos de Owen Jones, que hablamos hace algunos meses acá en el programa, ¿no? Como él hablaba de allá en Gran Bretaña, de la figura de Margaret Thatcher y su filosofía ultra individualista, ¿no? En donde cada uno pensaba en lo suyo, donde no había un pensamiento colectivo, donde no existía la solidaridad, solo existía el egoísmo, ¿no? Entonces yo esto lo quería asociar un poco a ciertas personas que se estuvieron movilizando ya varias veces. Que hay un tema de egoísmo absoluto, es decir, yo solo pienso en mí, no pienso en si contagio, si me puedo contagiar, no pienso de manera social, no tengo en cuenta al otro, ¿no? Entonces esto llega al extremo de que hay un odio terrible al gobierno, un odio, valga la redundancia, irracional, ¿no? Que uno ni siquiera permite que el gobierno lo cuide. Odio tanto al gobierno que no dejo que me cuide. Si el gobierno dice que me tengo que cuidar, no me cuido. Por más que los infectólogos digan que eso es lo mejor para mí. Hay una especie de cosa irracional de odio absoluto que ya no permite ni siquiera que uno pueda ejercer el sentido común, ¿no? Entonces se confunde lo partidario político, lo del peronismo, antiperonismo, la grieta y todo eso, con las cuestiones científicas y sanitarias, que son cosas de los profesionales de la salud, que no es la opinión de Alberto Fernández. Vos podrás ser albertista o antialbertista, pero los científicos te están diciendo eso. Entonces, si querés no lo escuches a Alberto, escuchar a los científicos y a los tipos que para algo estudiaron toda la vida. Porque si vos no te importa lo que dicen los epidemiólogos y demás, entonces ¿para qué sirve la ciencia? Tanto hablamos de la ciencia y cuando la ciencia te recomienda algo, hace lo que vos querés. Entonces, ¿para qué? Los tipos te estarán diciendo, ¿para qué estudié, no? Así es. Y después un par de cosas más, ¿no? Bueno, que lo hagan, obviamente no hagan la cuarentena por Alberto Fernández o por el peronismo, háganlo por sus compatriotas y por sí mismos y por respeto también a los profesionales, ¿no? Entonces, bueno, tal como estaba diciendo, hay un respeto a los infectólogos y a los médicos que hay que tener. Y dice, bueno, salió de hecho una enfermera en estos días que lo habrán escuchado diciendo, poniéndose a llorar, diciendo no puede ser que después de todo esto y que nosotros estamos dando la vida, salga gente diciendo que la pandemia no existe y salgan a hacer estupideces, se ponga mal el barbijo, no sé qué, y siempre este concepto permanente del egoísmo, ¿no? De no aguantamos más el encierro, como si fuera que los demás no bancamos el encierro. En realidad nadie se banca el encierro. La diferencia es que vos sos egoísta y no te importa. Y por eso salís y haces una marcha. Los otros no la hacen. ¿Por qué no la hacen? No es porque se bancan el encierro, sino porque son conscientes de que el problema es grave. Entonces la diferencia no está en bancarse el encierro o no, sino en ser consciente del problema, ¿no? Y no decir cosas como no aguantamos mal la economía cuando por 4 años jamás te importó la economía y sabemos muy bien que ahí no había pandemia y el país se venía abajo y había una política neoliberal, ¿no? Y recordemos otra cosa, estas marchas que uno estuvo viendo últimamente, por lo general, no son de organizaciones sociales o de gente que está en la pobreza extrema. Por lo tanto uno dice, si la gente que está en pobreza extrema no marcha así como vos, ¿por qué vos estás marchando? Y a mí personalmente me suena que es más el miedo a perder el estatus, a descender de clase, que el miedo a no tener las necesidades básicas cubiertas. Bueno, yo veo que el gobierno evita la agresividad física, ¿no? La represión de marchas anticuarentena, por ejemplo, la evita, a pesar de que todos repudiamos en general estas marchas, que no deberían hacerse. Y también evitar la violencia verbal, ¿no? Alberto podría concientizar por ir con un discurso más agresivo y lo evita. Para no ser confundido con este concepto de gobierna Cristina, vamos a hacer Venezuela, el comunismo, la cadena nacional de 3 horas y todo lo que siempre le criticaban al kirchnerismo. Pero resulta que en una situación como esta es fundamental una autoridad firme porque en definitiva el virus no tiene piedad. Sí, acordate, amigo, querido oyente, que el virus sea derrotado o que nos derrote también depende de nosotros. Antes de ir al próximo corte, acordate, a ver, ¿de qué habló José Reposera en Suiza? De la bomba Hiroshima, del suicidio de René Favaloro, de la fundación del diario Clarín, de los 100 años de la radiofonía o del lanzamiento del satélite. Vamos a un nuevo corte.
estamos escuchando a la gran Whitney Houston haciendo este tema llamado Alguien para mí. Esto pertenece al primer disco de ella, que de hecho fue el más exitoso que tuvo en toda su carrera, su álbum homónimo, ¿no? Que se llama igual que ella, no tiene nombre, del año 1985, un álbum en donde participaron decenas de músicos, ¿no? En su grabación, y que obtuvo muchos reconocimientos, entre ellos de la revista Rolling Stone, de los premios Grammy, etc. Un disco de pop ochentoso y mezclado con influencias de la música soul, y que siguió siendo influyente, recordemos, el disco y la artista en general, siguió siendo muy influyente en las siguientes generaciones de cantantes feministas, feministas, no viene mal el término, pero bueno, cantantes femeninas, mejor dicho, sí, del siglo XXI, ¿no? Maravillosa, maravillosa. Gente muy conocida como influyó en Cristina Aguilera, incluso en Britney Spears, bueno, gente muy variada. Con una voz privilegiada, realmente. Sí, fallecida lamentablemente por problemas de drogas. Sí, y muy joven además. Muy joven. Sí, no pudo superarlo. Bueno, vamos a nuestras vías de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp 155-420-5517, 156-296-1711, la web de la radio fmsignos.com.ar, en iVoox. El nombre de nuestra cuenta es Voces Disidentes FM Signos, en Facebook Voces Disidentes Programa de Radio y nuestro canal de YouTube Voces Disidentes Radio. Bueno, como siempre en esta parte del bloque, en este tercer bloque de nuestro programa, siempre cambiamos un poco la tónica de lo que venimos hablando y vamos hacia el lado B. Y ahora quiero rescatarles una historia, para mí es una historia asombrosa por la enorme solidaridad, tanto que necesitáramos en este momento tanta solidaridad, de un señor que murió en el 2015 a los 106 años y que recibió tardío su reconocimiento 50 años después. Pero les voy a contar un poco la historia de este británico, Nicholas Winton, quien en 1939 salvó a 669 niños de los nazis, despachando 8 trenes desde Praga. Nicholas Winton nació en Londres, de padres judío-alemanes, que se cambiaron el nombre cuando ellos llegan a Inglaterra, se cambian el apellido de Wertheim a Winton, y se convirtieron al cristianismo, digamos que para integrarse a la sociedad inglesa. Nicholas Winton era un banquero multimillonario, pero sin embargo su alto grado de solidaridad recibió en un momento dado la llamada de un amigo que le contó lo que estaba pasando con los niños en este tema, en el Holocausto, como todos sabemos, en la Alemania nazi. Él viajó con este amigo a Praga y organizó lo que se llamó Sech Kindertransport, que eran trenes que sacaban a los niños de Alemania. Él mismo con este amigo logró sacar en 8 trenes desde Checoslovaquia al Reino Unido, para alejar a estos niños de la ocupación nazi y de una probable muerte en los campos de concentración, a lo que yo le decía recién, 669 chicos. Winston era de ideología socialista y también trabajó para estos niños, no solo los traía a Inglaterra, sino que además buscaba familias que los pudieran adoptar. De manera que le cambió indiscutiblemente el destino a todos los chicos, que seguramente la mayoría de las familias de estos nenes murieron, ¿no es cierto? Murieron en el Holocausto. Además de eso, también participó como soldado, olvidando que él en realidad ya estaba considerado como británico, sintiéndose judío realmente, participó como soldado en la Segunda Guerra Mundial. Realmente un espíritu solidario maravilloso, que nos haría falta en la Argentina, ¿no es cierto? Digno de recordar. Y recién en el 2003, perdón, ya te dejo, Sebas, recién en el 2003 recibe el primer reconocimiento, dándole el título de caballero, que se lo concede la reina Isabel II en el Reino Unido, ¿no? Y le valió el trato de Sir, como dicen los ingleses, ¿no? Y después en el 2010 el gobierno británico le concede además la medalla de héroe del Holocausto. Muy linda historia. Perdón, Sebas, ibas a decir algo. Es una cuestión de solidaridad, un concepto de solidaridad que nosotros queríamos relacionar con el tema del impuesto a la riqueza. Sí, del impuesto a la riqueza y a muchos otros, porque hoy, vos fijate de las marchas, ellos habla de una gran cantidad de gente que no es solidaria con el otro, porque si fuéramos solidarios hoy no estaríamos como estamos, por ejemplo, con esta pandemia, no hubiéramos
Claro, y que la solidaridad, en principio, tiene que venir del que está mejor, no solamente la solidaridad mutua entre todos los que están mal. Exactamente. Bueno, un lindo recordatorio el tuyo, y también, antes de ir al próximo corte, me gustaría que hables de los 50 años de qué. ¿De qué se cumplen 50 años? Ah, bueno, pensé que ibas a introducir otro tema, ¿no? En estos días se cumplió también 50 años de aquel libro que muchos, bueno, hoy gente un poco más grande, recordará el libro de Juan Salvador Gaviota. Yo lo leí igual hace un par de años. Se cumple el 50 aniversario desde aquel libro que escribiera Richard Bach, ¿no? Que hablaba, y por qué comentarlo también es importante, porque Richard Bach hizo en este libro una metáfora de una generación, estamos hablando del año 70, que quería realmente un cambio para el mundo, ¿no? Y hoy es lo que verdaderamente los jóvenes de hoy deberían apuntar también a ese gran cambio que tiene que ver a nivel mundial, ¿no es cierto? Sí, no, es muy interesante, es uno de mis escritores preferidos. Te quiero aportar que se hizo una película hace muchos años, sí, una gaviota que quería hacer, de Juan Salvador Gaviota, con música ni más ni menos del famoso y queridísimo Neil Diamond. Sí. Una muy linda película que reflejaba el espíritu del libro. Así es. Bueno, él escribió varios libros, sí, igual. Muchísimos. Y la historia de esta gaviota que quería ser realmente libre, que no se adaptaba, ¿te acordás cómo era la historia? Un poco que no se adaptaba un poco a los... No se adaptaba, ¿no? Digamos, al conjunto de claro, todas las gaviotas, y quería experimentar por motus propio, y así podía volar hacia lugares increíbles que las otras gaviotas no lograban. Así es. Así que el mensaje... Así es, el aire, las ansias de libertad, ¿no? De tener esa libertad absoluta y de ser... yo creo que la metáfora hacia los jóvenes es de que siempre podés ser más de lo que te toca hacer, ¿no? Hay que lanzarse siempre, entonces al vuelo. Vamos al último corte. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh moon, of Alabama, we now must say goodbye. We've lost our good old mama. I must have whiskey, oh you know why. Oh moon of Alabama, we now must say goodbye. We lost our good old mama. I must have whiskey, oh you know why. Yeah. Oh, show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next little girl. Estamos escuchando a The Doors haciendo este tema llamado Whiskey Bar, de su álbum homónimo de 1967, que muchos especialistas del rock lo ponen en el top 100, ¿no? De uno de los mejores discos de rock de la historia. Una banda fundamental en la época de auge del rock psicodélico, que toma influencias también del blues y todo lo que es el tema bluesero, la cuestión bluesera. Y bueno, un grupo norteamericano icónico de los 60s, tal como fue en su momento Pink Floyd, Jefferson Airplane y otros.
Bueno, vamos a la última parte del programa. Sí, aquí nos dicen algunos oyentes que en cuanto a la reforma judicial todavía hay que discutirla y que el ámbito es el Congreso y no las cámaras de televisión. Tal cual, lo que venimos diciendo nosotros. Por eso que, pero no lo quieren tratar para no perder privilegios, dicen. Hay Bien. otro oyente que nos dice que acá hay lamentablemente hay mucho odio en la sociedad y que eso tenemos que tratar de recuperar una sociedad más solidaria. Otro oyente nos dice que no tiene idea que pudo haber expresado el presidente Macri, pero dice que ese día mintió, que Clarín en su tapa del diario, porque habló de que el impuesto a las ganancias iba a ser del 41%, se iba a aumentar, y eso fue totalmente mentira. Entonces, antes de cierre les recuerdo, ¿qué dijo José Reposera en Europa? Recordó la bomba Hiroshima, que se cumplieron 75 años de su lanzamiento, lamentablemente, a través de Estados Unidos. Seguro que no. Seguro que no, ¿no? Un tema del cual vamos a hablar próximamente. Tiene los piecitos en la arena. Porque tuvimos una entrevista con una persona que sobrevivió a esa bomba. Habló entonces del suicidio, de los 20 años de suicidio de René Favaloro. Recordó los 75 años del diario Clarín, que se produjo el 28 de agosto, el último 28 de agosto. Hagan sus apuestas. Recordó los 100 años de la radiofonía. Se puso contento por el lanzamiento del cohete. A ver, mis compañeros de equipo, ¿qué ¿Lo decimos los dos a la vez, querés? No, yo no tengo idea qué podría ser. No, por supuesto que los 75 años de Clarín. Por supuesto. No me cabe duda, ¿o no? ¿Acerté? Sebastián. ¿Acerté, teacher? Bien, sí. Sebastián, ¿qué dice? Sí, puede ser. A ver, Juan Manuel, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué pudo haber dicho el señor expresidente Mauricio Macri? ¿Tenés idea? Está bien. Tenía picazón, decís vos. Estaba tirado en la reposera y tenía picazón. Está bien. Entiendo. No voy a expresar ese término porque no es muy agradable, pero entiendo. No, pero respondió a quien le debe favores políticos. Bueno, en realidad, ahí está, por eso supuesto, quería llegar. pero obvio. En realidad, el expresidente Mauricio Macri lo que hizo fue simplemente saludar al benemérito diario Clarín por los 75 años de su fundación, diciendo y recordando, gracias diario Clarín por la prensa independiente que lograste en todos estos años. Así que, bueno, ese es el expresidente ese es el expresidente que tenemos. Pero bueno, Ani, vos tenés algo para el cierre. Tengo una frase de cierre, como todos los miércoles. A ver. Y en realidad es anónima, dice, como siempre se dice, la dijo un sabio. Pero me gusta mucho la frase. Necesitamos tan poquito para ser felices. Pero el problema es que necesitamos mucha experiencia para comprenderlo. Así que bueno, bien, les dejo este pensamiento y será hasta el próximo miércoles, donde nos encontraremos nuevamente con todos nuestros queridos oyentes. Bueno, gracias a todos. Buena semana. Un abrazo a Argentina en donde quiera que estés.